Hola, bienvenido a esta segunda parte de esta serie titulada El camino, la verdad y la vida. En esta parte voy a estar hablando de la verdad, que es Jesús. Y esto es basado en la declaración que él hace en Juan 14:6, donde él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces él está haciendo esta declaración a sus discípulos, y en la primera parte hablamos de que Jesús es el camino, y ese camino es el que nos conduce a la verdad, y la verdad es Jesús. Entonces estamos hablando de la verdad de Él, de la verdad de Dios, y no de la verdad de nosotros. No de la verdad de que ninguna otra persona te presente, o los pensamientos humanos que tantos tienen, opiniones humanas, sino la verdad establecida en la palabra de Dios, la verdad de Él. Y es a través de relación con Jesús y caminando en ese caminar de fe con Él que podemos seguir descubriendo esta verdad o encontrar esta verdad. Es solo en Jesús. Para poder entender qué es la verdad, también tenemos que mirar a la mentira para saber de qué cuidarnos, saber qué no es la verdad, saber si hemos estado viviendo en tal vez una mentira que nosotros llamamos una verdad. Entonces sabemos que Jesús es la verdad y podemos entender entonces que Satanás representa la mentira. Juan 10:10 nos dice que el ladrón viene a nada más que a robar, a matar y a destruir. Solamente eso, no hay más definición de él. Viene a matar, viene a robar, viene a destruir. Y una manera que él viene a destruirnos es con sus mentiras. Entonces, si nada más puede sembrar mentiras en nosotros, nosotros las recibimos, las arropamos y hacemos decisiones basadas en esas mentiras como si fuesen verdades, y entonces nosotros mismos estamos aportando a la destrucción de nuestra persona, a la destrucción de nuestros destinos. Algo muy peligroso, algo que tenemos que estar alertas y algo que tenemos que no permitir en nuestras vidas. ¿Qué es una mentira? Si Satanás es el que presenta estas mentiras, si él quiere destruirnos con sus mentiras, ¿cómo podemos definir una mentira? Una mentira es cuando una impresión falsa se te es presentada, o cuando intencionalmente es puesto un falso testimonio. Entonces algo falso se me es presentado como si fuera algo real. Algo falso se me es presentado intencionalmente. Y entonces hay gente que toma eso falso y lo arropan, lo reciben y viven y hacen decisiones basadas en ese falso testimonio como si fuese una verdad. Entonces usted puede ver cómo eso puede destruir la vida de alguien, cómo puede alguien estar viviendo una mentira por año tras año tras año, y a veces hasta toda una vida. Y esas son cosas que se vuelven fortalezas. Cuando uno recibe una mentira, cuando uno está viviendo basado en un falso testimonio, en una falsa impresión, entonces entre más lo creemos, entre más pasa el tiempo, entre más lo alimentamos, se comienza a volver una fortaleza en nuestras vidas. Y eso es algo bien feo, eso es algo bien peligroso, eso es algo que nos limita a poder ser partícipes de las maravillosas cosas y bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque está esa fortaleza en nuestras vidas. Entonces eso crece, se vuelve más y más fuerte, se vuelve más y más cimentado en nosotros, y bloquea la verdad que viene de Dios, y bloquea eso, al menos que nosotros pongamos un alto y lo identifiquemos y le permitamos a Dios que pueda tomar acción en eso. Hay gente que está viviendo una mentira que es equivalente a vivir en obscuridad. Entonces vivir en la oscuridad es no tener claridad, es vivir sin claridad, es vivir en falsedad, es siempre estar en ese engaño, y eso no es algo que yo creo que nadie quiera ser parte de. No creo que sea algo que alguien anhela, pero sí es algo que ocurre desafortunadamente bastante, y es algo que tenemos que ser alertados para poder permitir
que Dios nos libere de esas cosas, pero comienza con tomar responsabilidad, comienza con identificar y comienza con nosotros a permitir y acercarnos a Dios y decir, quiero tu verdad, no quiero vivir en mi falsedad, no quiero vivir con las cosas que me he creído, quiero vivir en tu verdad genuina, Señor, quiero vivir en tu verdad que es real, es reconocerla y es creerla. Nos dice Juan 8:12 que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es eso. Él es la luz y Él nos alumbra. Él permite que tengamos claridad y que no andemos en tinieblas. Entonces, Él es el camino. Él es la verdad. Él es la verdadera vida. Cuando uno vive en obscuridad, eso es vivir con fortalezas. Y una fortaleza es un lugar fortificado. En este caso que hablamos de nuestra vida espiritual es un lugar fortificado en nuestra mente. Es una fortaleza que se creó aquí y que gobierna nuestra mente. Entonces está ahí, está puesta y está fuerte. Entonces cuando nosotros tomamos decisiones, hacemos algo, son estimuladas o son basadas gobernadas por esa fortaleza que existe, esa cosa, ese falso testimonio que creímos, esa mentira que creímos que se ha vuelto sólida y resistente en nuestras vidas. Es vivir en falsedad, es vivir con mentiras acerca de Dios, es vivir con mentiras acerca de nosotros mismos, es vivir con mentiras acerca de la gente que nos rodea. Entonces causa que no veamos claramente y causa que creamos esas mentiras como si fuesen verdad y directamente influencia nuestras opiniones y nuestra manera de ver a Dios, a nosotros y a otros. Entonces eso es algo que es esclavitud y no somos diseñados para vivir de esa forma. La esclavitud es horrible, la esclavitud espiritual es tan real que nosotros no podemos permitir seguir viviendo así, ni nosotros ni para los que nos rodean. Tenemos que acudir a la verdad de Dios para estar en total libertad. Y aún siendo cristianos hay muchos que siguen viviendo con mentira y conocen la palabra de Dios, pero no han permitido que se vuelva real y que derrumbe esas fortalezas. Entonces estar y vivir con fortalezas nos limita en nuestra verdadera manera de vivir, nos limita en nuestra libertad y nos hace creer mentiras. Por ejemplo, una de las mentiras más grandes que creemos es que por causa de tal persona y por causa de aquí, por causa de allá, nosotros perdimos nuestro gozo, nosotros perdimos algo. Entonces eso no es real, es una mentira total que alguien te quitó tu gozo. El único que roba, el único que quiere destruirte es Satanás. Así es que tenemos que parar de pelear con personas, tenemos que parar de pelear batallas que no tienen significado, tenemos que parar de perder nuestro tiempo y dar atención, sí, a estas cosas, pero pelear la guerra espiritual que estás viviendo. ¿Qué es eso? Que tú le has dado demasiado poder a esas mentiras, les has permitido que se vuelvan fortalezas en tu vida y por eso no tienes gozo, por eso no tienes libertad, por eso te sientes como esclavo y por eso no puedes experimentar la vida abundante que Él tiene para ti. Así es que esa es la realidad. Te recuerdo que Efesios 6:12 nos dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Allí es donde está nuestra guerra, allí es donde tienes que estar mirando. Me gustan estos versos que siguen. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 y 4, dice Pablo, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Entonces allí es donde están esas fortalezas. Derrumba fortalezas de
razonamiento humano, la manera en que procesamos, la manera en que razonamos. Decimos, oh, tiene sentido. Si tú piensas que tiene sentido, tal vez lo tienes que volver a analizar, porque muchas veces las cosas espirituales no tienen sentido. Tal vez Dios te está diciendo que hagas algo y tú dices, eso no tiene sentido. Pues no tiene que tener sentido para ser una verdad. Tal vez tiene mucho sentido en tu vida algo y en realidad es una fortaleza, es una total mentira, y has vivido toda una vida creyendo eso porque le has dado tanto poder, porque lo has alimentado cada vez que surge una situación similar. Alimentas eso, alimentas ese pensamiento de víctima, ese pensamiento de que me están usando, ese pensamiento de no sé lo que sea, que tengas tal vez una fortaleza. Entonces puede ser muchas cosas, pero es algo que está tan fuerte, es una mentalidad, es un razonamiento humano y es un argumento falso. Y entonces son cosas que se vuelven fortalezas y te gobiernan tu manera de vivir y te privan de tener relaciones significativas, te privan de tener una relación transparente y en total libertad con tu Creador. Y eso es algo que solo tú puedes cambiar, eso es algo que solo yo puedo cambiar, que tenemos que identificar y abrirnos para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Y desafortunadamente muchas veces las personas no están listas para ceder ese acceso a Dios, de transformarnos, porque hay orgullo. El orgullo es el orgullo te mantiene en ese estado de ser gobernado por fortalezas. El orgullo eso hace. El orgullo te mantiene lejos de Jesús. El orgullo te hace que te alejes de Jesús y que te quedes lejos. Ese es el objetivo. El orgullo no es de Dios. El que tú pienses que no necesitas a Dios porque te va muy bien, porque eres muy buena persona, todo eso es orgullo. Tú necesitas de tu Creador. Todos necesitamos de nuestro Dios, y la verdad que tal vez estás siguiendo es una muy lejos de la verdad de Dios. Tenemos que estar alineados al corazón del Padre, tenemos que estar alineados a su verdad. El razonamiento humano, los argumentos falsos nos mantienen lejos del camino, entonces nos mantienen lejos de la verdad, nos mantienen lejos de la vida, o sea, lejos de Jesús. Entonces todos piensan que tienen la verdad, yo tengo la verdad, tu verdad, y que mi verdad es más importante que la tuya, y tú piensas que tu verdad es más importante que la mía. Pero yo quiero decirte, la verdad de Dios está sobre todas mentalidades mortales, sobre todas mentalidades humanas. Tenemos que estar buscando la verdad de Dios. Tenemos que entender que hay cosas mayores que podemos accesar. Tenemos que entender que hay una identidad espiritual que no opera con mentalidades y razonamientos humanos, que se conecta a un nivel alto, que se conecta a la verdad de Dios, y que en esa identidad podemos experimentar una vida maravillosa, una vida abundante, una vida de libertad. Entonces, estas mentiras, estas fortalezas solo pueden ser removidas cuando vivimos en la palabra de Dios, que es verdad. Tenemos que estar dispuestos a dejar y a confrontar, nuestro propio orgullo, nuestra mentalidad de víctima, el resentimiento y la desilusión. Muchas de estas cosas nos suceden vez tras vez tras vez. Somos decepcionados, tenemos resentimiento, nos sentimos rechazados, tenemos una mentalidad de víctima, siempre yo, siempre te hacen algo. Entonces todo esto, el orgullo, tenemos que estar dispuestos a confrontar y a dejar atrás esto para que podamos ser verdaderamente libres. Son fortalezas. Estas cosas están alimentando las fortalezas que te gobiernan, que te están privando de cumplir tu destino, que te están privando de poder experimentar y hacer las cosas que te sueñas a veces haciendo y que sabes que puedes lograr con Dios. Pero es con Dios que puedes tú superar esto si permites que esas fortalezas sean derribadas. Proverbios 3:7 dice, no te dejes impresionar. ¿Por qué?
No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No te dejes impresionar. Yo sé que pensamos a veces que somos tan inteligentes, que sabemos mejor que Dios, que tenemos una mejor idea, una mejor manera que Dios y queremos darle una ayudadita al creador del universo y nos sentimos tan inteligentes que hasta nos impresionamos nosotros mismos. ¡Wow! ¡Qué inteligente soy! Dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Satanás se dejó impresionar por su propia sabiduría y pensó que podía hacer las cosas igual o mejor que Dios. Así es que por eso dice, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. No permitas que ese orgullo te gobierne. No te creas más de lo que eres. Humíllate ante Dios. Reconoce que necesitas su ayuda. Reconoce su verdad y sé libre en el nombre de Jesús. Tenemos que derribar esos altares falsos y la manera de poder hacer eso es edificando sobre ellos. Así es que sobre una fortaleza tú puedes edificar un altar a Dios y eso toma valentía y eso tienes que estar listo para hacerlo. Cuando te canses de ser usado por el enemigo, cuando te canses de ser usado por Satanás, cuando te canses de vivir una mentira, cuando te canses de la decepción, cuando te canses de buscar esperanza en otras personas, cuando te canses de hacerlo a tu manera, entonces vas a estar listo para decir, yo ya me cansé, yo quiero hacerlo a la manera de Dios y vas a permitir que Él te dirija. Quiero ver este ejemplo en el libro de Jueces capítulo 6, donde encontramos la historia de Gedeón. Y aquí aprendemos un poquito cómo él pudo ser transformado y ser libertado, porque nos dice la historia que los israelitas junto con Gedeón tenían mucho miedo de sus enemigos, tenían estos enemigos y habían ellos construido fortalezas y vivían entre las fortalezas que habían construido. Ellos construyeron estas fortalezas por miedo a sus enemigos, era como una protección del enemigo. Entonces a veces nosotros hacemos esas cosas, construimos fortalezas para no ser lastimados, construimos fortalezas para para mantener, ¿verdad?, la distancia, para que no quiero volver a confiar, no quiero que me usen, no quiero que, no sé, y construimos estas fortalezas y vivimos detrás de esas fortalezas, vivimos en ese estado lejos según nosotros de nuestros enemigos o marcando la distancia de nuestros enemigos, no entendiendo que no es contra sangre y carne, no entendiendo que Satanás es lo que quiere, que las fortalezas existan y Él te deja en paz, que tú levantes los muros que tú quieras y Él te deja en paz, porque estás aislado, porque estás viviendo una mentira, porque no tienes claridad, porque estás creyendo un falso testimonio, porque tú has tomado una mentira y has construido una fortaleza y haces decisiones como si eso fuera todo, como si eso fuera una verdad y gobierna tu vida. Entonces Él encantado de que esté esas fortalezas en lugar. En primer lugar, la razón que los israelitas y Gedeón se encontraban en esta situación es porque habían desobedecido a Dios. Después de que Dios los liberó de Egipto y les dio tierra, ellos desobedecieron adorando a un falso Dios y levantando altares falsos. Entonces esta desobediencia vino a causa de esa idolatría y ahora aquí se encuentran temiendo a un enemigo en vez de creer en su Dios poderoso, que ya les había comprobado que era poderoso y que estaba con ellos y los había ayudado y los había dado tierra, y ellos permitieron que darle ese territorio al enemigo, tomar ese territorio, y ellos levantaron sus fortalezas y vivían entre ellas. Pero un día Dios llama a Gedeón y le llama y le dice que quiere que derrumbe esos altares de ese falso Dios y que construya uno nuevo dedicado a Dios. Entonces Gedeón, wow, estaba impresionado con la asignación que Dios le había dado. En primer lugar porque él era uno de los temerosos también de los enemigos, y viene Dios y le da esta asignación y él se siente que Dios ya lo olvidó, él se siente que, pero mira cómo nos ha ido, mira nuestros enemigos cómo nos tienen atemorizados, Dios ya no está con nosotros, no nos escucha, y así se siente, pero no está mirando. Nosotros construimos
las fortalezas. Nosotros construimos esa separación. Nosotros nos aislamos. Nosotros nos construimos estas paredes como que fuera nuestra verdad. Y le dimos más crédito a esas fortalezas que al mismo Dios poderoso que nos sacó con brazo fuerte, ¿verdad? De Egipto. Y Dios le dice, quiero que hagas esto. Y él dice, ¿qué? Toma gran humildad. Toma gran valentía hacerle caso a Dios cuando nos da estas asignaciones que son mayores de nuestra manera de imaginar. Y entonces Dios lo llama en esta asignación y le dice a varón valiente, le dice mighty warrior, le dice guerrero. Y Gedeón se queda como, a mí me está hablando, pero yo quiero decirte, cuando Dios te llama, cuando Dios te da una asignación, Él no te está hablando lo que tú miras, porque tal vez lo tomes como una mentira. Cuando te dicen una mentira, lo tomas como una verdad. Y cuando Dios te habla y te dice algo grande y dices, eso es mentira. Entonces tenemos más facilidad en creerle a Satanás que en creerle a Dios. Pero Dios estaba diciendo, no es lo que tú ves, es lo que yo sé que puede ser, es lo que yo veo. Entonces, si no es que no te la crees, por lo menos motívate a levantarte, motívate para poder ver lo que Él ve. Entonces Él está diciendo, eres un guerrero, eres un valiente, eres un hombre, una mujer esforzada, una mujer valiente, porque Él está mirando algo. Entonces, por lo menos que sea motivación para decir, yo no me siento así, yo no, pero voy a tomar los pasos de obediencia, voy a accionar, voy a hacer lo que Él dijo que haga para poder llegar, porque no puedes llegar a ver algo que está en tu futuro si no te empiezas a mover. No puedes lograr mirar lo que Él quiere para ti nomás sentado. Tienes que creerle y tienes que accionar sobre la palabra que estás recibiendo de Él. Así se comienza, en obediencia, con humildad, con valentía, para poder derribar estas fortalezas. Entonces Gedeón le cree a Dios y lo hace, sea como sea, después de confirmación tras confirmación tras confirmación, que muchos nos identificamos con Gedeón en pedir tanta confirmación, pero decimos, ok, aquí estoy. Ya me confirmó, ya tengo esta poquita valentía, aunque sea poquita, pero ahí vamos, era lo mejor que podemos. Y empezamos a ser obedientes, y eso hizo Gedeón, empezó a ser obediente, se determinó, empezó a caminar en una verdad que sabía que era mayor que lo que él podía mirar en este nivel, pero confió en esa verdad del soberano Dios. Y dejó sus opiniones, porque su opinión le decía, tenemos enemigos. Su opinión le decía, ¿yo qué voy a cambiar? ¿Yo cómo puedo hacer una diferencia? Entonces dejó sus opiniones y caminó sobre esa verdad que sabía él que era mayor que su propia verdad. Y solo nosotros, tomando esas decisiones como Gedeón, vamos a poder terminar con ese control de pensamientos, terminar con ese temor que se infiltra, ¿verdad?, de nuestras mentes, terminar con ese regalar ese territorio que le regalamos al enemigo y le permitimos que venga y establezca sus lugares fuertes en nuestras mentes. No, cuando nosotros tomamos una decisión de creerle a Dios, todo eso empieza a cambiar, todo eso se empieza a hacer diferente. En Jueces 6, verso 24, miramos este verso poderoso que dice, entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahweh Shalom, que significa el Señor es paz. Entonces, sobre ese donde derribó el altar del falso Dios, él construyó un altar nuevo y lo nombró el Señor es paz. Entonces, eso es para nosotros. Esto que te está controlando hasta esta fecha, ese pensamiento, ese falso testimonio, esa mentira, eso que te ha gobernado por tanto tiempo, que te ha robado tanto gozo, que te ha robado tanta libertad, que te ha robado tantas oportunidades, que te ha robado tanto autoestima, que te ha robado tantas relaciones, que te ha robado tantas cosas porque le has creído. Eso va a ser reemplazado por un altar dedicado a Dios, al Dios verdadero, porque tú le has permitido en esos
esos altares falsos tú los has alimentado, tú los has idolatrado, aún tal vez algunos de esas fortalezas tal vez son tus propios razonamientos, tus falsos argumentos, todas esas cosas que alimentamos tantas veces, que le damos vuelta y lo validamos vez tras vez, situación tras situación con diferentes personas, pero otra vez ocurre. Todo eso que los ha hecho fuertes en tu mente van a ser derribados porque son altares falsos. Entonces tú vas a decidir, vas a decir, eso se va, y voy sobre cada una de esas fortalezas, voy a edificar un nuevo altar al verdadero Dios, al Dios de la verdad, y le voy a edificar este altar. Este altar se llamará El Señor es Paz, porque Él es nuestra paz. Entonces, ¿cuántos no queremos esa paz? ¿Cuántos no necesitamos esa paz? Esa paz tiene que reemplazar esas mentiras, y solo nosotros podemos hacer eso. Tenemos que anhelar la verdad, tenemos que buscar la verdad, tenemos que rendirnos a la verdad, tenemos que confiar en la verdad, tenemos que abrirnos y dar acceso a la verdad para que se vuelva real en nuestras vidas, para que se vuelva sólida y para que tome el lugar de esas mentiras. Gedeón hizo eso a través de su obediencia, y nos dice la palabra de Dios que cuando él accionó en obediencia, él libertó a todo su pueblo. Él libertó a todo un pueblo y trajo libertad del enemigo. Y 40 años de paz fueron dadas a su pueblo. Imagínate, cuando tú eres libertado de estas fortalezas, cuando tú crees la verdad, cuando el Señor se vuelve tu paz, viene paz no tan solo a ti, viene libertad no tan solo a ti, pero es extendida hacia esas personas con quien tú estás conectada, hacia tu familia, viene a ser bendición hacia las comunidades con las que estás conectadas. Entonces es algo poderoso. Nos dice la palabra que hasta que murió Gedeón hubo paz. Su obediencia trajo transformación. Y yo te quiero preguntar si tu vida podrá ser o estás determinado a que tu vida sea un testimonio de Dios, de su libertad de Dios y de su paz de Dios. Pueden mirar tu vida y será un testimonio y dirán, wow, su vida representa la paz de Dios y la libertad de Dios. Yo quiero que mi vida sea vista así. Yo quiero que mis hijos digan, la vida de mi madre representa la libertad de Dios y la paz de Dios. Que mi esposo diga, la vida de mi esposa representa la libertad de Dios y la paz de Dios. Que mis padres, que mis hermanas, que la gente que conozco, que mis amigos, que la gente con quien sirvo puedan decir, la vida de ella representa la libertad y la paz de Dios. Y espero que tú también digas que sí, yo quiero eso para mi vida, y comencemos a permitirle a Dios que sus altares, que el altar de paz empiece a reemplazar y tomar lugar de esos altares falsos, de esas mentiras que han gobernado ya por mucho tiempo nuestro espacio, nuestra mente, robándonos de una vida abundante. Debemos permitirle a Dios tomar control de esas mentiras, derribar esas mentiras que nos han mantenido de cumplir, que nos han retrasado, ¿verdad?, en cumplir nuestro propósito, y levantar esos altares que dan testimonio y dan gloria a Dios, que glorifican a Dios, que glorifican al Dios de paz. Pensando en nosotros tener el anhelo y la pasión de perseguir la verdad, de buscar la verdad, de anhelar la verdad, se viene a mente el ejemplo del apóstol Pablo. Nosotros decimos el apóstol Pablo, pero él tiene un antes y un después, como muchos de nosotros, referente a su relación con Jesús, ¿verdad? Ahí hay un antes y un después. Y el apóstol Pablo, o Pablo, como lo conocemos, siempre sirvió a la verdad. Entonces, con pasión, él siempre tuvo una pasión por servir la verdad. Él conocía la verdad y luego conoció la verdad. Entonces, conoces la verdad, pero luego conoces la verdad, si es que me estás entendiendo. Él lo conocemos en la primera parte de su vida en la Biblia. Lo encontramos y es mencionado como Saulo de Tarso. Sabemos que era fariseo,
Sabemos que estaba devoto y conocía perfectamente y enseñaba el Torá de Moisés y todas sus tradiciones, que eran bastantes, eran muchas y muy difícil de mantener, pero él las conocía y no nada más las conocía, las vivía y las enseñaba. Así es que era apasionado, esa era su verdad, esa era la verdad que él sentía que era todo y esa era la verdad a la que él era devoto y él dedicó su vida, o por lo menos esta primera parte. Era tanto que él creía en esa verdad que él perseguía a los seguidores de Jesús. Jesús es la verdad. Entonces él perseguía la verdad, pero perseguía a los que perseguían la verdad para hacerles daño, para pararlos, porque retaba la verdad que él sentía era la verdadera. Entonces, cuando otros cuando otros se sienten que su verdad es retada, a veces viene persecución, porque hay mucho orgullo y la gente dice, no, esta es mi verdad y no voy a permitir que nada venga a oponerse a mi verdad. Entonces él se sentía como que esta verdad de los seguidores de Jesús lo estaba retando a su verdad, y él sentía, nadie puede conocer la verdad más que yo y esta es mi verdad. Y entonces perseguía a la iglesia, perseguía a los seguidores de Jesús, hasta que tuvo un encuentro espiritual con Jesús. Entonces él, en rumbo a Damasco, entendemos que tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús, y hasta ese momento él fue transformado y fue comisionado, ¿verdad?, a servirle a Dios. Y vemos en la segunda parte de su vida que él se dedicó completamente hasta el día de su muerte a servirle a Jesús, a la verdad. Él sirvió la verdad. O sea, él conocía la verdad aquí, pero luego sirvió la verdad que transformó, que lo conocía a él. Y él nunca más fue el mismo, aunque ya tenía esa pasión, aunque siempre quiso la verdad, pero luego conoció al verdadero, conoció la verdad que cambió su vida. Entonces la verdad te transforma, la verdad de Jesús transforma vidas, así como transformó su vida de él. Quiere transformar nuestras vidas, y yo sé que muchos somos transformados, pero siempre hay más para conocer, siempre hay más para entender, siempre hay más que Él nos puede dar, porque Él es grande, Él es maravilloso, Él es profundo. Entonces tenemos que estar abiertos a eso. Él le sirvió a Jesús hasta el fin de sus días y enfrentó mucha oposición pero era tan grande la revelación de quién Jesús era, que él no le importaba esa oposición, él no le importaba esa persecución, porque era tan grande y tan bello y valoroso lo que él tenía. Yo le quiero leer estos versos en Filipenses 3, de verso 3 al 9, a donde nos habla el valor incalculable de conocer a Cristo según Pablo. Lo que él pensaba, te da una vista a su corazón, al valor que él tenía. Lo dice este título, ¿verdad? El valor incalculable de conocer a Cristo. Y vemos aquí, dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguí con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Mire nada más, dice, todo esto, esta era mi verdad, a esto me dedicaba, era excelente en esa verdad, en cumplir su verdad. El verso 7 dice, antes creía que estas cosas eran valiosas,
pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Entonces, mire nada más, ya no sigo mis razonamientos humanos, ya no sigo mi verdad, tengo la revelación de Cristo. Fue tan grande la revelación del poder de Dios que dice todo lo demás lo tomo como basura. Toda mi preparación, todas mis opiniones, todas mis relaciones, todo no vale nada cuando se compara con Cristo. Todo lo que he logrado, todos mis logros personales, todo lo que me hace sentir que soy tan valioso, que no necesito a Dios, todo eso es basura cuando lo comparo con el conocer a Cristo. Lo que Él hizo por mí, la revelación, o sea, lo que Él hizo por mí. Como dice el título, el valor incalculable es incalculable. Lo que es conocer a Cristo. Y espero y lo podemos conocer de esa forma. Espero que no tan solo conozcamos la verdad, sino que también estemos de acuerdo con esa verdad. Juan 17:17, vemos una oración de Jesús. Qué poderoso poder mirar un poquito, una porción de las oraciones de Jesús. Y aquí Jesús está orando y dice, hazlos santos, le ora a su Padre, ¿verdad? Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. La palabra es verdad. Hazlos santos con tu verdad. Entonces la verdad de Dios nos hace santos. La palabra de Dios, cuando aprendemos la palabra de Dios, esa es la verdad. Estamos aprendiendo la verdad y estamos recibiendo esa santidad. Entonces la palabra de Dios contiene la verdad para nuestras vidas, para cualquier área de nuestras vidas. No recibimos en la palabra de Dios, no recibimos un mensaje que simplemente nos levanta, recibimos un mensaje que nos libera. Ese es el mandato que tengo de parte de Dios. No traer un mensaje que solo te van a hacer sentir bien, no traer mensajes que solo te levantan por un día, sino traer mensajes que en verdad traen libertad, traen las llaves para la libertad. La palabra de Dios te protege. Nos dice Proverbios 30, verso 5, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Para los que buscan su protección, Él es un escudo y su palabra demuestra ser verdadera. Jesús es la palabra viva. Jesús es la palabra hecha carne. Jesús vino con un propósito. Su propósito es darnos vida plena y abundante. Esa vida plena y abundante es la que el enemigo quiere quitarnos con mentiras, la que Satanás quiere quitarnos para separarnos lo más lejos que pueda del camino y la verdad y la vida. Entonces necesitamos estar alineados. El propósito de Jesús es darnos vida, una vida plena, una vida abundante. Analiza tu vida, las cosas que piensas, las cosas que dirigen tu vida, las cosas que gobiernan la manera en que haces decisiones, están alineadas a la palabra de Dios, están alineadas, te dan una vida plena, te dan una vida abundante, te dan una vida de libertad, una vida de paz, una vida de gozo. Analiza eso. No puedes obtener esa vida si no crees en la verdad. Él vino a darte vida plena y abundante, pero necesitas creerle a Él. Necesitas creer al que la da. Y Él es la verdad. Jesús es la verdad. ¿Qué es verdad? Es verdad que Jesús nació. Es verdad que Jesús murió. Es verdad que Jesús resucitó. Es verdad que Jesús está preparando lugar para nosotros. Es verdad que Jesús ofrece vida eterna.
Es verdad que Jesús nos da acceso de tener poder para navegar esta vida y para darnos entendimiento para lo que ha de venir. Es verdad. Todas estas cosas son verdad. Es verdad que nos ama, es verdad que somos valorosos, es verdad que Él trajo una vida abundante para nosotros. Es verdad que lo podemos con Él, que lo podemos en Él. Es verdad que no estamos solos. Conocer a Jesús es conocer la verdad. Necesitamos, debemos, no podemos vivir sin conocer la verdad. Conocer la verdad es conocer a Jesús. Necesitas que esa relación con Jesús sea tu prioridad. Eso lo necesitamos. Eso es vivir. Si no, no estamos viviendo, solo estamos existiendo. Regresamos a donde empezamos. Juan 14. Cuando Él declara, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Él declara esto, también le dice a sus discípulos que Él se va, pero que le va a pedir al Padre que enviara al Espíritu Santo. Entonces no se iba y nos dejaba huérfanos, no se iba y nos dejaba, no estuvo con ellos y de repente se quedan desamparados, no estuvo para emocionarlos, para levantarles el ánimo y nomás dejarlos. No, Él vino y cumplió su propósito y dejó y envió al Espíritu Santo. Dijo, les conviene que me vaya, y envió al Espíritu Santo. En Juan 14 Él hace esta promesa del Espíritu Santo y es nombrado como otro abogado defensor. Mire, un abogado defensor, alguien que te defiende, que estará con ustedes, dice la palabra, para siempre. Él está con nosotros, el Espíritu Santo. Él nos defiende, Él es nuestro abogado y está con nosotros para siempre. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Eso dice la palabra de Dios. Y dice que el Espíritu Santo nos enseñaría todo, todo. ¿Qué quieres saber? ¿Qué necesitas? ¿En qué necesitas dirección? No sabes si algo es bien, algo es mal, si alguien te está mintiendo, no te preocupes, no pelees contra eso. Tienes al Espíritu Santo, pídele, Él te enseña todo. Él les enseñará todo, dice la palabra, y les recordará cada cosa que les he dicho. Todo lo que Jesús enseñó, Él no lo recuerda. Están conectados, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos este poder, tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué cosas enseñó Jesús? La verdad. ¿Quién era Jesús? La verdad. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Tenemos que decir, ven Espíritu Santo. Tenemos que dejarlo gobernar nuestras vidas. Tenemos que dejarlo dirigir nuestras vidas. Entonces, cuando ya no estamos operando en nuestro propio razonamiento, estamos permitiendo que Él nos guíe. Estamos permitiendo que Él nos ayude. Quiero terminar con esto. Mi oración, puedo definirla para este tiempo, Efesios 1:16 al 20. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, lo recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Conocer quién Él es, que se haga verdad en nuestras vidas, que podamos nosotros conectarnos a esa verdad y permitir que esa verdad gobierne nuestras vidas. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura. Es segura esa esperanza en Él, que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, que lo entiendamos, qué increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Juan 8:32 nos dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Oro a Dios que esa libertad te visite. Oro a Dios que busques esa verdad, que conozcas esa verdad, que no permitas que ninguna otra verdad gobierne, que sepas y establezcas y te determines que la verdad de Dios es sobre todo, que vale la pena caminar en esa verdad, que te mantengas en el camino, que te mantengas en la verdad, que te mantengas en Jesús, que
que la verdad de Dios se vuelva revelación en tu vida. Cuando la verdad de Dios se vuelve revelación en tu vida, se vuelve una realidad. Fue revelada y se va a volver mi realidad. Que se vuelva tu realidad y que tu destino sea desatado. Cuando tú haces eso, causas que tu destino sea desatado, porque estás creyendo una verdad, te estás alineando con el deseo, el corazón de Dios, te estás alineando con ese propósito. Ya no estás poniendo fortalezas que te separan de esa libertad, que te separan de ese camino. Entonces tu destino será desatado y tú podrás caminar en gran libertad y en gran gozo. Esa es mi oración para ti, que nos mantengamos en el camino de Dios, que estemos de acuerdo con su verdad y que confiemos en Él para todos los días de nuestras vidas, para que en verdad tengamos esa vida verdadera y abundante que Él prometió y lo podamos experimentar. Yo espero que esto haya sido de bendición para ti. Espero que te ayude. Espero que estés determinado y que sepas que eres muy grande y muy valioso para Dios, que Él quiere hacer cosas maravillosas y todo comienza con su palabra, con su verdad y con tu acuerdo en eso, para que Él pueda hacer la obra, para que puedas estar en un acuerdo con su divino plan. Eso es maravilloso y espero que tú puedas aplicarlo a tu vida, y espero que puedas acompañarme la siguiente vez cuando estaré hablando en parte 3 sobre la vida. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.